Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta, con las cejas levantadas y las mandíbulas desencajadas. Estamos hablando de un secreto recién salido del horno, una confesión que ha sacudido los cimientos de la farándula, una bomba de relojería que acaba de estallar en nuestras manos. Imaginen esto, su ídolo, ese hombre que conquista pantallas y corazones con su mirada de acero, con esa sonrisa que desarma, el inigualable Can Yaman, revelando que odiaba a un famoso. Sí, así como lo escuchan, queridos amantes del chisme y de las verdades ocultas. Un odio profundo, latente, que ahora sale a la luz con la fuerza de un volcán en erupción. ¿Quién será el afortunado o, más bien, desafortunado receptor de esta antipatía tan visceral? Prepárense porque la respuesta podría no ser lo que esperaban, y las implicaciones son monumentales. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante torbellino de revelaciones, no olviden darle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, y activar esa campanita para que les lleguen nuestras exclusivas como un rayo, sin perderse absolutamente nada de lo que aquí se cuece. Comencemos esta aventura de desentrañar secretos con sabor a drama. La noticia, como era de esperar, ha explotado en los medios, en las redes sociales, en los foros de fans, en todos los rincones donde la luz de la fama alcanza, como una bomba de relojería que al detonar, deja a su paso un rastro de asombro y especulación. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo con su carisma arrollador, su físico escultural y sus interpretaciones que roban el aliento en series que ya son clásicos modernos como la icónica Erkencicus o la apasionante Dolunay, ha abierto su corazón y confesado algo que pocos, absolutamente pocos, esperaban. En una reciente entrevista ante la pregunta directa, esa pregunta que todos queríamos hacer pero nadie se atrevía, sobre si alguna vez había sentido animadversión, una verdadera aversión, por algún colega de profesión, la respuesta de Can no dejó lugar a dudas ni a interpretaciones ambiguas. Dijo sin rodeos con esa franqueza que a veces lo caracteriza, que sí, que hubo alguien a quien no soportaba, a quien sentía una profunda aversión. Y claro, la curiosidad, esa insaciable bestia que nos impulsa a indagar, se disparó hasta el infinito. ¿De quién podría tratarse? Un rival acérrimo en el set, con quien la competencia por el protagonismo se volvió una guerra fría. Alguien con quien tuvo un roce profesional tan fuerte que las cicatrices aún duelen. O tal vez una figura pública de otro ámbito, cuyas acciones o personalidad le resultaron simplemente insoportables. Las especulaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar, y pronto inundaron la red con un caudal de hipótesis, algunas descabelladas y otras, quizás, con un atisbo de verdad. Empecemos por analizar el contexto, queridos detectives de la farándula. Can Yaman es un actor que se encuentra, sin lugar a dudas, en la cima de su carrera. Su fama ha traspasado fronteras, ha cruzado océanos, y es conocido no solo por su talento actoral, que ha ido madurando con cada proyecto, sino también por su personalidad fuerte, enérgica y a veces controvertida. No es alguien que se caracterice por ser especialmente diplomático, y eso, lejos de restarle puntos, a menudo ha sido parte de su atractivo, de ese halo de autenticidad que lo rodea. Sin embargo, confesar un odio explícito hacia otra persona, y además, una figura pública, alguien con quien comparte un espacio mediático, es un paso audaz, casi temerario. Esto nos lleva a pensar, y creemos que con mucha razón, que la persona en cuestión debió haberle provocado un sentimiento muy fuerte, algo que trascendía una simple antipatía pasajera, un malentendido momentáneo, o una mala vibra de domingo. Estamos hablando de algo más profundo, de una conexión negativa que se ancló en su interior. Las teorías iniciales, como era de esperar, apuntaban a otros actores turcos, aquellos con los que quizás compartía protagonismo en alguna serie, o con los que los rumores, siempre ávidos de generar controversia, sugerían algún tipo de rivalidad. Y es que en el competitivo mundo de la actuación, la competencia es feroz, y los egos, a menudo, van de la mano con el talento. Pero Can Yaman, en su declaración, quiso ser un poco más enigmático, quizás para avivar aún más la llama de la intriga. No dio nombres, claro que no, esa sería la forma más fácil de resolver el enigma. Pero sí dejó entrever algunas pistas, migas de pan que nos invitan a seguir el rastro. Habló de que esta persona era alguien a quien admiraba profesionalmente, un punto clave, y que a pesar de esa admiración por su trabajo, su actitud personal, su forma de ser, le resultaba insoportable. Esta dualidad es lo más intrigante de toda la situación. ¿Cómo puedes admirar el trabajo de alguien, reconocer su talento, su habilidad, pero al mismo tiempo detestar a la persona? Esto sugiere una complejidad en la relación,
quizás una decepción profunda, una falta de respeto percibida que lo hirió, o una desconexión humana que se hizo insalvable. Nosotros, como siempre, no nos conformamos con la superficie. Hemos estado investigando a fondo, revisando entrevistas antiguas, analizando las interacciones públicas de Can Yaman en alfombras rojas, eventos y redes sociales, y por supuesto, escuchando los rumores y las voces que siempre rodean a las grandes estrellas, esas que a veces tienen más de verdad de lo que pensamos. Y poco a poco, con cada pieza del rompecabezas, una figura empieza a perfilarse, a tomar forma, a emerger de las sombras de la especulación. Una figura que curiosamente también ha tenido sus momentos de controversia, que ha enfrentado críticas y elogios a partes iguales, y que, al igual que Khan, goza de una gran popularidad y tiene una legión de seguidores fieles. Estamos hablando, y aquí viene la gran revelación, el momento que todos estaban esperando con el corazón en un puño, de Mehmet Özdemir. Así es, mis amigos. No se pellizquen, que es real. La propia Mehmet Özdemir, la deslumbrante actriz que compartió pantalla con Can Yaman en la exitosísima Erkencikus, la química personificada en pantalla, la pareja que hizo suspirar a millones de espectadores, y con la que se rumoreó un romance intenso que mantuvo a los fans en vilo durante meses, es la persona a la que Can Yaman confiesa haber odiado. Un giro de guión digno de una telenovela turca, pero con un final inesperado en la vida real. Lo sé, es difícil de creer, ¿verdad? Eran la pareja de moda, la pareja perfecta, la química entre ellos era tan palpable que se sentía a través de la pantalla, y los fans los adoraban juntos, soñaban con verlos juntos en la vida real. Las imágenes de ellos sonriendo, abrazándose, compartiendo momentos de complicidad en entrevistas y eventos, parecían pintar un cuadro de perfecta armonía, de amor adolescente hecho realidad. Pero según las declaraciones de Can Yaman, la realidad detrás de cámaras, la compleja dinámica que se gestaba lejos de los focos, era muy diferente. Él explicó con una franqueza que desarma, que al principio sentía una gran admiración por Mehmet, por su talento innato, por su profesionalismo en el set, por su dedicación a su arte. Sin embargo, con el tiempo algo cambió, algo se fracturó en esa relación profesional. Según sus palabras, notó una falta de sinceridad en su trato, un comportamiento que él percibió como egocéntrico, y que, según él, le generó una profunda aversión, un rechazo visceral. Él llegó a decir, y estas palabras resuenan con fuerza, que su ego era insoportable. ¡Guau! Imaginen la escena, trabajar día tras día, compartir escenas románticas que hacían latir el corazón de la audiencia, generar una conexión tan fuerte con el público mientras por dentro uno de los protagonistas sentía ese rechazo, esa antipatía profunda. Debe haber sido un acto de malabarismo emocional y profesional de proporciones épicas. Esta confesión ha reabierto un debate muy interesante y necesario sobre las relaciones en la industria del entretenimiento. A menudo vemos la cara amable, profesional y sonriente de los actores en televisión, en el cine, en las redes sociales. Pero desconocemos las tensiones invisibles, las envidias soterradas, las antipatías que pueden surgir en los sets, donde las personalidades se cruzan y chocan constantemente. En el caso de Khan y Mehmet, parece que la relación que el público amaba ver en pantalla, esa conexión mágica, contrastaba fuertemente con la dinámica real que, al menos según Khan, existía entre ellos. Es un recordatorio de que la ficción es ficción, y la realidad, a veces, es mucho más complicada. Es importante recordar, queridos seguidores, y esto es crucial para mantener el equilibrio en nuestro análisis, que estas son las declaraciones de Can Yaman, su perspectiva de las cosas, su verdad. Mehmet Özdemir, por su parte, no ha hecho comentarios públicos al respecto, al menos no de forma directa y explícita para confirmar o desmentir estas afirmaciones. Y es totalmente comprensible, ¿no creen? En el mundo del espectáculo, donde cada palabra es analizada y cada silencio es interpretado, a veces es mejor mantener la calma, no avivar el fuego y dejar que las aguas, por muy revueltas que estén, se calmen por sí solas. Pero ¿qué pudo haber llevado a Khan a sentir tanto odio, a definir su sentimiento como insoportable? Él menciona la falta de sinceridad y el egocentrismo. Podríamos especular, y aquí entramos en el terreno de las hipótesis informadas, que quizás hubo algún desacuerdo profesional, alguna situación en la que sintió que Mehmet no se comportaba de manera justa o respetuosa con él o con el equipo. Quizás hubo una discusión sobre el guión, una escena que no salía como esperaba, o una interacción en la que sintió que ella priorizaba sus propios intereses por encima de los del proyecto o de sus compañeros.
O tal vez, y esta es una posibilidad muy real, las presiones de la fama, la atención constante de los medios, la exigencia de los fans, pudieron haber creado un ambiente de tensión y estrés donde las personalidades chocaron de manera irreconciliable. La fama es un espejo que amplifica tanto lo bueno como lo malo, y a veces, las inseguridades o los rasgos de carácter que en la vida normal pasan desapercibidos, se magnifican bajo el escrutinio público. Pensemos en las implicaciones de esto, en el impacto que esta confesión podría tener. Erkenci-Kuş fue un fenómeno global. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos para millones. La química entre ellos fue, sin duda, uno de los pilares fundamentales de su éxito arrollador. Si Can Yaman sentía ese odio profundo, esa antipatía visceral, mientras grababa las escenas románticas, ¿cómo logró mantener la profesionalidad? ¿Cómo logró que su actuación fuera tan convincente, tan creíble, que hizo soñar a tantos? Esto habla, y mucho, de su capacidad actoral, de su compromiso con su trabajo, de su disciplina. Debió ser un esfuerzo titánico, un acto de contención emocional y profesional, mantener esa fachada de complicidad, de amor, de conexión, mientras su interior ardía con sentimientos negativos. ¿Y si él la odiaba, qué pensaba ella? ¿Sentía lo mismo? ¿Era una relación de antipatía mutua, o quizás una relación unilateral de rechazo por parte de él? Las preguntas se multiplican como conejos en primavera, y las respuestas, cada vez más, parecen esquivas, ocultas en el laberinto de las vidas privadas de las estrellas. Lo que sí es claro y lo que no podemos negar, es que esta confesión pone en duda, para muchos espectadores, la imagen idílica que teníamos de la pareja en Erkenci-Kuş. Ese amor que parecía tan real en pantalla, ahora se ve teñido por la sombra de un sentimiento oscuro. Además, esta situación, por más jugosa que sea para los chismosos y los analistas de la farándula, también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas en general, incluso entre figuras públicas que admiramos. Todos tenemos nuestras peculiaridades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y a veces esas debilidades, esas asperezas de nuestro carácter, pueden chocar con las de otros de manera irreconciliable, generando fricción y conflicto. El hecho de que Can Yaman, una figura admirada por millones, que representa un ideal para muchos, haya sentido algo tan fuerte como el odio hacia una colega, nos recuerda, de forma contundente, que detrás de los personajes, de las sonrisas perfectas y de los guiones impecables, hay seres humanos con emociones complejas, con conflictos internos, con días buenos y días malos. ¿Podría haber sido solo una reacción a un momento específico, a una situación concreta que lo marcó profundamente? ¿O fue algo que se gestó a lo largo del tiempo, una acumulación de pequeñas decepciones y frustraciones que terminó por explotar? Can Yaman no entró en detalles exhaustivos sobre el origen exacto de este sentimiento, pero la palabra insoportable utilizada para describir el ego de Demet sugiere que no fue algo que surgió de la noche a la mañana, sino más bien una construcción gradual, una erosión lenta de la buena voluntad. Y lo más interesante de todo, lo que le da un matiz diferente a esta confesión, es que Can Yaman no buscó vengarse, ni criticar públicamente a Demet en ese momento, en el fragor de las grabaciones o poco después de haber terminado la serie. Esperó un tiempo prudencial, y ahora, ante una pregunta directa, ha decidido ser honesto. Esto, en cierta medida, puede ser visto como un acto de valentía, de liberarse de un peso que llevaba consigo. O quizás, y esta es una perspectiva más cínica pero no por ello menos probable en el mundo del entretenimiento, simplemente, como una estrategia para generar más interés en su figura, en su persona, y por ende en sus próximos proyectos. En el mundo del entretenimiento, queridos amigos, todo sirve para crear expectación y mantenernos enganchados. Esta confesión también genera una cierta incomodidad, ¿no creen? Si bien es tentador para los fans, para nosotros, conocer los trapos sucios, desentrañar los secretos, también es cierto que estamos hablando de sentimientos personales, de dinámicas laborales que quizás no nos corresponden del todo juzgar. Sin embargo, la notoriedad de Can Yaman, su estatus de estrella global, hace que cualquier declaración suya sea noticia de primera plana, un acontecimiento que no podemos ignorar. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de ambos? ¿Afectará esto la percepción del público hacia Demet Özdemir? ¿Cambiará la forma en que vemos Erkenci-Kuş, esa serie que tantos amamos? Es difícil decirlo con certeza. El arte, al final, tiene la capacidad de trascender las circunstancias personales de sus creadores. Y la admiración por el talento de Demet, como dijo K. N. Yaman, es innegable.
Su trayectoria habla por sí sola, y su talento sigue siendo reconocido. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que Can Yaman ha añadido un capítulo más a su ya fascinante biografía, a esa historia de éxito meteórico que está escribiendo. Un capítulo de honestidad brutal, de vulnerabilidad inesperada y de una confesión que ha puesto a todos a hablar, a debatir, a especular. Y eso para un canal como el nuestro, que vive de desentrañar estos misterios y compartir las historias que realmente importan, es música para nuestros oídos. Nos encanta ser sus ojos y oídos en el mundo del espectáculo, llevarles la información de primera mano, y analizarla juntos. En resumen, mis queridos espectadores, el galán turco Can Yaman ha confesado públicamente haber sentido un profundo odio hacia su colega Demet Özdemir. Según sus declaraciones, la admiraba profesionalmente, pero encontraba insoportable su egocentrismo y falta de sinceridad. Esta revelación ha causado un revuelo monumental en la industria del entretenimiento y entre los fans, y ha abierto un debate necesario sobre las complejas relaciones que se gestan detrás de cámaras. ¿Y a ustedes, qué les parece esta confesión? ¿Les sorprende tanto como a nosotros? ¿Creen que estas declaraciones afectarán la carrera de alguno de los dos, o que la gente separará la obra del artista? ¿Tenían alguna sospecha? Déjenos sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y ver cómo se enriquece nuestro canal con sus aportaciones. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos trayéndoles esta exclusiva, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el chisme y las verdades ocultas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestras próximas exclusivas, nuestros próximos misterios desvelados. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y hasta la próxima aventura informativa. Chao, chao.